Muy buenas noches, qué bueno es estar nuevamente en sus hogares a través de este medio, esperando que la bendición de Dios Todopoderoso, la paz y la gracia de Él estén con cada uno de ustedes, sus familias, sus hijos, sus padres, todos sus parientes. Queremos esta noche concluir con el tema que hemos traído estos días anteriores, hablando sobre la omnipotencia de Dios, pero antes de tomar los últimos versículos que nos faltan y la conclusión, quiero que oremos esta noche para que Dios obre en nuestras vidas y que Dios obre también en todas aquellas personas que tienen necesidad. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche te damos gracias porque tú eres un Dios todopoderoso, Señor, que tienes cuidado de los tuyos, Señor. Gracias te damos por la vida que nos has dado, por tu espíritu, Señor, por la salud, por las fuerzas, el ánimo, Señor, la energía que tú nos das para que nuestro día a día sea conforme a lo que tú has puesto para cada uno de nosotros, conforme a tu propósito. También queremos pedirte en esta noche, Señor, por todos aquellos que están en necesidad, Señor, ya sea de salud, económica, sentimental, Padre bendito, cualquiera la necesidad que sea, física, económica, de las personas, de las familias. Yo te pido esta noche, Señor, que llegues con tu mano poderosa, Señor, que tu palabra de poder, Señor, llegue, Señor, a esas vidas, Padre Santo, y les anime, les fortalezca y les resuelva, Señor, la necesidad conforme a tu voluntad, mi Dios. Gracias te doy esta noche en Cristo Jesús. Amén y amén. Como le decía, esta noche quiero yo concluir. El lunes pasado quedamos viendo algunos versículos acerca de las implicaciones que la omnipotencia o el poder de Dios tiene sobre las vidas de los creyentes, de los cristianos, ¿sí? De aquel que confía en Él, porque esto es bien importante y lo recalco. O sea, es necesario creer y confiar en Dios, en su voluntad y en sus promesas. Y entonces el poder de Dios tiene implicaciones en la vida de cada una de las personas. No puedo decir que no sucede nada en los que no confían, porque de seguro que algo sucede. Y algo que probablemente no sea, digámoslo así, lo positivo que Dios quisiera. Por ejemplo, si Dios quiere quiere concederte una promesa que te hizo, y tú confías, seguramente la promesa se va a cumplir. Pero si tú no confías en Él, la promesa se va a ir retardando y retardando y retardando. ¿Por qué? Por tu falta de fe, por tu falta de confianza en Él. Por supuesto que todo se da en el tiempo de Dios, conforme a su voluntad y a su propósito. Muchos tenemos años probablemente de estarle pidiendo a Dios una sanidad total de nuestros cuerpos. En mi caso, por ejemplo, yo tengo una enfermedad que se llama científicamente policondritis recidivante. En español se llama la alteración múltiple de las articulaciones. Entonces, yo paso con dolor en mis manos, mis brazos, mis hombros, la espalda, el pie. Me afecta el nervio ciático porque se me inflaman articulaciones y eso hace que el nervio ciático por los lugares donde pasa sea comprimido y eso produce dolores. Entonces yo tengo años de estarle pidiendo a Dios que sane mi cuerpo de eso, que hace años llegó a mí la diabetes y también le pido. Ahora, el hecho de que no me haya sanado no quiere decir que yo voy a dejar de confiar en Dios. Al contrario, estoy confiando más en Él, estoy esperando más en Él, estoy siendo agradecido con Él aún mucho más. ¿Por qué? Porque Él es el Dios Todopoderoso y Él puede hacer las cosas. Lo que para mí es imposible, para Él es posible.
Entonces hay implicaciones en mi vida, así igualmente las hay en tu vida. Entonces vimos algunos versículos, no los vamos a volver a estudiar. Vimos el de Josué, ¿verdad? Josué 23:14, en donde Josué decía que todas las palabras de Dios, interpretándolo, que todo lo que Dios había dicho que se haría, se hizo. Y él vio cumplidas las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque él confiaba. También vimos en Salmo 121 del 4 al 5, que decía que Dios no duerme ni se adormece. ¿Por qué? Porque siempre está guardando a los suyos. O sea, Dios todo el tiempo guarda a los suyos y en cualquier lugar. También vimos Romanos 8:31, que dice, ¿qué pues diremos? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él es el poderoso, no hay nadie que le pueda hacer frente a Él. No hay nadie que se le pueda enfrentar. Y si Dios está contigo, está conmigo y está con todos nosotros, debemos de estar sabedores, confiados en que no hay poder en la tierra, no hay poder en el universo, no hay poder espiritual, ni físico, ni económico, ni nada que nos pueda dañar. No hay arma forjada en contra nuestra, dice la palabra. Y el otro que habíamos visto fue el de Filipenses 1:6, que dice que estando persuadido de esto, el que comenzó la buena obra en nosotros la va a terminar perfecta en el día de Jesucristo. O sea, que todas las cosas suceden y van a suceder y han sucedido tal cual Dios las ha planificado. Nada, absolutamente nada sucede fuera de la voluntad de Dios. Entonces hoy vamos a ver qué dice 2 de Corintios 3, 4 y 5. Dice lo siguiente: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Oiga, o sea, nosotros a través del poder de Dios podemos lograr muchas cosas. Por ejemplo, hacer una sanidad en un enfermo, resucitar un muerto. Podemos restaurar un miembro que esté entumecido o seco, como dice la palabra. Podemos devolverle la vista a un ciego. Podemos hacer que camine un paralítico, como sucedió con Pedro y Juan en el pórtico, ¿verdad? Que estaba un paralítico y entonces ellos le dijeron: no tenemos plata ni oro, pero tenemos el poder de lo alto, y de ese poder te vamos a dar hoy. Le tomaron la mano y lo levantaron y le dijeron: levántate y camina. Y aquel dice que entró al templo dando de brincos. Pero ¿quién obró? El poder de Dios. ¿A través de quiénes obró? De sus discípulos, de los que creyeron en Él, de los que confiaban en Él. Entonces nosotros confiamos en Dios, no porque nosotros tengamos el poder para creer y para confiar, sino porque Dios nos da el poder para creer. Hasta para eso se necesita un poder. Y entonces Dios lo hace. Dios obra en la vida de cada uno de nosotros. Hasta para creer en Dios es necesario el poder de Dios. Amén. El día que fuimos llamados por el Señor, que nos llamó por nombre para ser salvos, tuvimos que creer. Pero como yo digo, yo andaba huyendo del Señor, a mí no me interesaba nada el Señor, pero ahí ya no pude. Y Él puso en mí esa fe, ese poder para creer, para confiar en Él. Y desde ese tiempo he venido creyendo y confiando, y mi fe y mi confianza ha venido creciendo en Él. Pero es Él el que ha obrado. No es que yo tenga el poder, no es que yo sea el poderoso es Dios. Amén. Y entonces Él me da de ese poder para que yo pueda creer
confiar y obrar en ese poder. Hay quienes creen que son ellos los buenos, no, el bueno es Dios. Por eso cuando llegó el joven y le dijo, maestro bueno, no, le dijo, momento, bueno solo uno, mi Padre. ¿Ven? Entonces hay que reconocer lo que somos y hay que reconocer también lo que Dios quiere que aprendamos. Si vamos a Filipenses capítulo 4, versículo 13, vamos a leer lo siguiente. Asimismo te ruego a ti también, compañero fiel, que ayudes a estas, refiriéndose a unas personas, que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Sí? Entonces fíjense, hasta para poder ayudar a otros necesitamos del poder de Dios. Hay quienes se jactan que son ellos los que hacen, los que dan, los que... No, es Dios. Mire, por ahí hay un dicho famoso, hasta el diablo le hace los mandados a Dios. Cuando el diablo quiere hacer contra alguien que está creyendo que Dios es su proveedor, y entonces buscan a alguien que no es bueno, que es más malo, que es una persona que le fascina burlarse de los demás, entonces viene y llega y manda a dejar provisión, va. Entonces lo que no se da cuenta es que Dios utiliza al diablo para bendecir a los suyos, para hacer la obra, la ayuda a los necesitados. Ya no se diga cuando nos utiliza a nosotros, que somos creyentes, que somos hijos de Él, ¿sí?, para ayudar a otros. Entonces, aquí le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, creo que es a Timoteo, si no me equivoco, le dice que ayude a las otras personas que fueron combatientes con él en el Evangelio, que estuvieron a la par de él en los momentos difíciles. Entonces Dios nos da el poder y las fuerzas para poder ayudar a los que están necesitados. ¿Ve? En eso se manifiesta también lo poderoso que es Dios. Habiendo visto todas estas cosas de la omnipotencia de Dios y teniendo un conocimiento un poquito más amplio de esto, de este tema, ¿cómo nosotros, cuál debería de ser nuestra respuesta hacia Dios? ¿Cómo debería de ser nuestro comportamiento delante de Dios, sabiendo que Él es un Dios poderoso, que Él es un Dios omnipotente, que todo lo puede? ¿Cómo deberíamos nosotros responder? Hay dos virtudes que tenemos que desarrollar que nos permiten responder a Jesús de la mejor manera. Y la primera de ellas es la fe. Dice Romanos 4, del 19 al 21. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Ya le cayó el 20 de quién estamos hablando, ¿verdad? De Abraham. O la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Entonces usted y yo tenemos que fortalecernos en fe. Nuestra respuesta a Dios, sabiendo que es un Dios poderoso, debe de ser que nuestra fe tiene que ser más fuerte cada día. ¿Por qué? Porque es Él el que nos sostiene, es Él el que nos da la fe, es Él el que nos hace crecer en fe. Entonces nuestra fe se va a ir fortaleciendo, entonces tenemos que responder a Él creyendo, o sea, teniendo fe, aunque no veamos las cosas, sabiendo que van a suceder. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso para hacerlo. Y sigue diciendo, dando gloria a Dios, plenamente convencido. ¿Qué es eso? Fe.
el estar plenamente convencido de fe, de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Entonces, Dios no se olvida. Dios no es que no quiera hacer las cosas. Muchas veces Dios tarda porque tiene un propósito para cumplir sus promesas, para cumplir lo que ha ofrecido. Entonces, Dios no es que no va a cumplir, sino que Él es poderoso para cumplir todo lo que promete. Pero muchas veces nosotros retardamos el cumplimiento de las promesas por nuestra forma de vida, por nuestro accionar, nuestro actuar. Entonces tenemos que cambiar y tenemos que empezar a crecer, a fortalecernos en fe. Esa es la primera virtud. Y la segunda es la obediencia. Dice Génesis 17:1. Oiga esto. Era Abraham. No era Abraham todavía, sino Abraham. De edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Y qué hizo Abraham? Empezó a obedecerle a Dios. Era caldeo, el hombre ese, con sus imperfecciones, porque así lo fue a sacar Dios de Ur de los caldeos. Pero le dijo Dios: ve delante de mí y sé perfecto. Entonces, en el caminar, Abraham fue adquiriendo perfección. ¿Pero qué tuvo que hacer? Obedecer. Y eso es lo que usted y yo necesitamos. Fe sin obediencia no es fe. Y también, si usted no puede obedecer, si no cree. Entonces necesitamos tener fe y ser obedientes. ¿Por qué? Porque Dios, de muchas maneras, de muchas formas, habla a Dios, ¿verdad? Entonces, mire, como yo digo, a veces va uno en la calle y ve un letrero y hay 2, 3 palabras o una frase y ahí Dios le habla a uno. O está oyendo uno algo, una prédica, y de repente dicen una frase y ¡pum! Dios le enciende, como digo yo, el foco de la mente a uno, y entonces empieza a hablarle Dios a uno de aquel aspecto. Pero si no le creemos, entonces nunca vamos a entender la palabra. Y si no le obedecemos, nunca la vamos a poner por práctica. Entonces tenemos que aprender a crecer en fe, a fortalecernos en fe y a crecer en obediencia. A tal grado, como dice la palabra, y con esto concluyo, que el Señor Jesús dice que fue obediente a tal grado que fue obediente al punto de morir en la cruz, en una cruz. Entonces, es una, digámoslo así, es una fe ciega y una obediencia ciega a Dios. ¿Por qué? Porque quien mejor conoce tu destino y mi destino es Él. Porque Él tiene planes de bendición con un futuro de esperanza para cada uno de nosotros. Yo termino aquí orando, pidiéndole a Dios y dándole gracias a Dios por su palabra, porque cada día Dios nos hace entender, aprender y comprender un poco más acerca de Él, de quién es Él, de su amor, de su gracia, de su paz, de su perdón, de su misericordia, de su fidelidad, de su bondad, de todo lo que es Dios. Padre, gracias te damos por esta palabra que nos has dado, Señor. Gracias por enseñarnos que tú eres el Dios poderoso, el todopoderoso. Gracias, Señor, por enseñarnos también que dependemos de ti, que es por tu poder y tu gracia, Señor, que hoy somos lo que somos. Señor, te pido que nos guardes, que nos ayudes y que podamos seguir creciendo en fe y en obediencia hacia ti, Señor, para alcanzar
el destino que tú has trazado para cada uno de nosotros. En Cristo Jesús, amén y amén. Que la paz y la gracia del Señor sean por todos.